No es lo mismo aprender a programar para tu día a día en el aula que aprender a programar para sacar nota. Y hoy vamos a ver 7 consejos para que programes en las oposiciones y que el tribunal te ponga la máxima nota, o al menos que optes a ella. Ya sabes que muchos docentes en su día a día lo que hacen es coger la legislación, copiar y pegar la competencia específica, una serie de actividades, luego con su bagaje ya dan clase y ya está, y saben copiar y pegar las competencias específicas, los descriptores operativos y ya está. Esto nos sirve para las oposiciones. Las oposiciones nosotros tenemos que programar bien en función legislativa, un poco en relación a la didáctica, pero también hemos de saber venderla bien, la programación, y vender bien las situaciones de aprendizaje. Y el primer consejo en esta LOMLOE es que entiendas el contexto. La principal característica frente al 11 es que ahora nosotros, a través de nuestra programación, en nuestro grupo clase, hemos de mejorar el contexto, aplicando, y por eso metodologías tales como el aprendizaje servicio, el aprendizaje basado en proyectos, donde se ve muy claro ese producto final, tiene mucho sentido. Y cuando dejamos nosotros mejor el contexto que nos rodea, podemos conectar mucho mejor con los objetivos de etapa y con esos ODS que muchas veces vertebran nuestras situaciones de aprendizaje. Así que hemos de partir del contexto, entender muy bien la contextualización del grupo clase y todo lo que nos rodea para hacerlo realista. Segunda característica para que programemos y tengamos más nota, hemos de entender cómo se innova. No es que yo llevo 20 años aplicando aprendizaje cooperativo, ya, pero si tú no comprendes las bases del aprendizaje cooperativo y se las haces entender al tribunal, te van a poner una nota bajita. Entonces, tienes que conocer muy bien por qué aplicas el aprendizaje cooperativo, tienes que explicarlo de forma tan sencilla que el miembro de tribunal que menos sepa de la metodología, que jamás la haya aplicado, y el miembro que incluso es experto, te compren tu metodología. Y para eso es fundamental un gran conocimiento y también una gran comunicación. Así que piensa siempre en esas progresiones y en aplicar la sencillez a la hora de comunicar y el realismo. Tercer punto, evaluación. Este año ha sido muy importante, además de los supuestos prácticos, la evaluación. En la legislación, la evaluación formativa y formadora debe impregnar toda la práctica educativa. Entonces, más allá de cómo sacas la calificación, que eso al final es sencillo, pero es el final, tienes que hablar de evaluación formativa, de hacerle ver al tribunal que escoges un instrumento ágil, sencillo de hacer y que le beneficia a tu alumnado porque lo comprende. Se da esa evaluación compartida, incluso co-creas algún instrumento, llegas a un consenso con el grupo clase, aplicas también esos momentos de autoevaluación, etcétera, etcétera. Por cierto, si quieres de verdad aprender a programar y exponer para sacar nota, este año tengo la Academia de Programación y Exposición, que es mi formación de referencia, donde vas a aprender a programar todo esto que estás viendo, vas a aprender a innovar, a evaluar y a exponer. Tenemos a Mariana Morales, tenemos a Tania Pasarín, tenemos a presidentes del tribunal que han venido a hacer formación, tenemos un videocurso que no vamos a parar de actualizarlo y que si ahora entras, tienes, es pago único, acceso durante 2 años, donde hay gente que te vende 4 cursos, yo te vendo un único en el que lo tienes todo para tener un buen bagaje y saber diferenciarte. Así que aprovechate que lo tienes en el comentario fijado. Cuarto punto, atender a la diversidad. Deja ya de programar únicamente rellenando el punto de atención a la diversidad, hablando de ACNEAE y hablando de lo que tiene, el hándicap que tiene, etcétera, etcétera. Eso genial para una programación de hace 30 años, pero ahora tenemos, y más porque si nos vamos al Real Decreto y buscamos la palabra diversidad, aparece cientos de veces, tenemos que centrarnos mucho en el diseño universal para aprendizaje. Tenemos que centrarnos en la inclusión desde el principio. Diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes niveles de motivación, diferentes niveles respecto al contenido que planteemos. No es solo nuestro alumno que más ayuda necesita, sino el que también más ayuda necesita para motivarse. En ese sentido, pues vamos a tenerlo todo en cuenta y vamos a aplicar el diseño universal para aprendizaje, vamos a aplicar las sinergias a la hora de crear buenos grupos cooperativos, etcétera, etcétera. Quinto consejo, saber crear actividades estimulantes. No, es que yo cojo las actividades que ha compartido en el dossier hecho por inteligencia artificial de la nueva aplicación que he visto en Instagram y esas actividades las voy a llevar a mi programación. Pues genial,
para entregar la programación al inspector igual te sirve, pero para de verdad sacar nota vas a explicar las mismas actividades que tiene fulanito y menganito, no las vas a hacer estimulantes, no vas a hablar de actividades multinivel, no vas a tener claro esas actividades de motivación, de síntesis, esas actividades de recapitulación, de activación de conocimientos previos, por lo tanto vas a sonar como un amateur de la enseñanza. Cúrrate la secuencia didáctica, cúrrate las actividades y esas propuestas que en función de la evidencia funcionan. Siguiente consejo, los criterios con diferentes contenidos, evaluación global y continua. Si un criterio no se alcanza, le tienes que dar oportunidad a tu alumnado a alcanzarlo con otro tipo de contenidos. Eso es la evaluación global. Y si un criterio no se alcanza en el trimestre 1, en el trimestre 2 y en el trimestre 3, mediante otro tipo de actividad, le tienes que dar esa oportunidad de mejora a tu alumnado. Eso también es evaluación formativa. Y algo muy importante para alcanzar esos contenidos transversales, ese trabajo interdisciplinar, es que te coordines con el resto de docentes para trabajar las competencias. Si quieres trabajo competencial, necesitas coordinarte y necesitas saber, por ejemplo, desde el área de música, cómo trabajar la competencia lingüística, desde el área de educación física, cómo trabajar la competencia plurilingüe, etcétera, etcétera. Así que céntrate en los puntos que hemos comentado para que de verdad el tribunal te escoja como un profesional de la enseñanza. No necesitas 50 años de experiencia, necesitas un buen año de preparación para que el tribunal diga, este alumno, esta alumna, este opositor es un profesional de la enseñanza. Nos vemos mañana.